Bienvenidos, yo soy el reverendo Fernando González de la Gospel Lighthouse en Arroyo Grande, California. Es un gusto y placer que estén con nosotros esta mañana. Hoy vamos a estudiar sobre una historia de Ruth y vamos a lanzar nuestra sesión del capítulo 2 y versículo 11 a 12. Dice: y respondió Booz, le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. Bajo suyas alas has venido a refugiar. Vamos ante el Señor. Señor, tú eres el Todopoderoso, Señor. Venimos ante ti esta mañana, así como lo hizo Ruth, Señor, para saber más de ti, para conocerte más de ti, Señor. Y también para que esta palabra llegue a nuestros corazones, a nuestras almas y nos cambie a nosotros de adentro a afuera, para que nosotros seamos una luz al mundo que está tan oscuro en este tiempo, en caos en este tiempo, pero sabemos que tú estás en control de todo y que vienes pronto en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta historia es una historia que uno piensa, ¿qué y por qué pasó todo esto? Pero para conocer aquí donde Booz le está diciendo a Ruth, estas palabras de todo lo que había hecho para su suegra, que había muerto su marido, pero que ella se unió con Noemí a un punto que eran inseparables. Pero la cosa es que tenemos que entender qué es lo que pasó en esta vida, primero, de Noemí, para que podamos entender cómo Ruth, una moabita, se unió con Naomi. Y la historia nos dice en capítulo 1 que hubo una hambre en Jerusalén. Y por esa hambre, el esposo de Noemí, que se llamaba Elimelech, él y sus 2 hijos se fueron de Jerusalén. Y se fueron así a Moab, porque allí sí había comida. Dejaron a Jerusalén y se fueron. Y no sé cuánto tiempo aconteció, pero hubo tragedia en la vida de esa familia. Y primero falleció el hombre Elimelech, y luego enseguida, no me quiero adelantar, los hijos de ellos se casaron con moabitas. Una era Orfa y la otra se llamaba Ruth. Se casaron, no dieron luz a hijos en ese instante, en ese tiempo. Pero también se dice que ellos, los 2 hijos, fallecieron. Aquí está una viuda, Naomi. Primero el esposo y luego los hijos. Quedó viuda, quedó sin nadie en un territorio ajeno, en un territorio de Moab. Y para entender dónde estaba Moab y dónde estaba Jerusalén, eran como 50 millas
de distancia entre las dos ciudades. Y entre esas ciudades había el mar Muerto. Pero para cruzar esas 50 millas era un camino muy rocoso, montañoso y peligroso. Y llegaron allí a Moab, pero también la historia de Moab, acuérdense que hubo un conflicto cuando salieron de Egipto. Y lo que pasó es que los de Moab no dejaron al pueblo de Dios cruzar por esas tierras, por ese territorio. Y hubo conflicto. Pero ya que pasaron los años, Judá, Israel, más o menos, no que gobernaba, pero se llevaban un poco mejor. ¿Entendido? Y por eso mismo se les hizo, no fácil, pero decidieron irse a Moab, porque no había comida en Jerusalén. Y todo esto, la hambre vino simplemente porque en ese tiempo estaban abajo del mando de los jueces. Y cuando estaban abajo de ese mando de los jueces, había mucha idolatría que había penetrado en el pueblo de Dios. Y no obedecieron todo lo que deben de obedecer. Se estaban alejando de Dios, hacían lo que les daba en gana. Pero en ese ambiente todavía había un remanamiento de gente que todavía seguía a Dios en todo lo que podían hacer. ¿Entendido? Y luego este conflicto pasó, pero cuando ellos llegaron, parece que lo recibieron bien, se casaron, sus hijos, amén, duraron ahí 10 años. 10 años. ¿Qué pasa en 10 años? Muchas cosas pueden acontecer en 10 años. Pero ella se encontró viuda, destituta, porque no tenía familia, no tenía parentela allí. Iba a sufrir mucho si se iba a quedar allí. Ella le dijo a sus nueras: me voy a regresar a Belén o a Jerusalén. ¿Por qué? Porque he oído que allá Jehová les ha dado pan. Ahora hay en abundancia, ¿entendido? Y luego ella dijo: me voy a ir. Y dice que se entristecieron las dos nueras. Y las dos dijeron: no, nosotros nos queremos quedar contigo. Y ella dijo: no, es mejor que ustedes se queden aquí, busquen a otro marido, se casan y quédense con su parentela, aquí en este lugar. Y al principio las dos se negaron, pero una accedió, y Orfa besó a Ruth y se fue. Se quedó en Moab. Pero Ruth dijo: yo no me quedo, yo me voy contigo. Dijo ella: no me apartará de ti. Yo me voy contigo. Yo voy a estar contigo y voy a ser inseparable de ti. Pero las palabras que ella dijo, tenemos que verlas, porque nos dicen mucho sobre la vida de Noemí. Y nos dice la palabra de Dios que a ver, déjenme buscarlo aquí. Nos dice aquí
que, bueno, nos dice aquí que ella, ella iba a dejar su parentela, iba a dejar su madre, su padre, que dice que todavía vivían. Los dejó su parentela, dejó del único que conocía para seguir a Noemi. Pero ¿qué la atrayó a Noemi? Ruth. Era como vivía ella. Aunque ella estaba destituta en ese momento, todavía Ruth enseñaba y mostraba que tenía fe en Dios, aunque se encontraba en condiciones que uno quizás se desboronara, quizás se dijera, ¿para qué? Ya no tiene por qué hacer esto y seguir a Dios. Pero algo la atrayó a Noemí, pero no solo a Noemí, pero a su Dios, que es más importante. Y la siguió y dijo, tu Dios sea mi Dios. Dejó a los dioses de Moab, porque ellos tenían sus dioses en Moab. Pero ella renunció a esos dioses para seguir a Noemi. Y la siguió. Pero dice la palabra de Dios que ellos llegaron en el tiempo, en la primavera, y llegaron en el tiempo del comienzo de la siega de la cebada. Ya estaba todo al punto de ser cosechada. ¿Entendido? Y Noemí tenía un pariente de su hermano, o de su marido, y él se llamaba Boaz. Y Ruth, la moabita, dijo a Naomi, dijo, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquellos cuyos ojos haré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. En ese tiempo era ley que Dios había puesto, que Moisés había puesto, que cuando estaban cosechando, que dejaran algo en las orillas para los huérfanos y las viudas, que ellos vinieran a recoger, porque si una viuda no tenía familia, si un huérfano no tenía familia, se tenía que sostener de algo. Era ayuda social, ¿entendido? Y por eso dijo, te ruego que me dejes ir. Y fue. Pero lo que pasó es que ella fue a un campo donde le pertenecía a Boaz. Ella no sabía. Dios sabe todo. Dios sabe todo. Amén. Y llegó y espigó, pidió permiso y le dieron permiso que espigara. Espigar es que levantar las obras que dejan los obreros. Y ella trabajó, dice la palabra de Dios, que trabajó arduamente. Y luego Boaz llega a su campo, vamos a ver qué está pasando. Y le pregunta al mayordomo, ¿cómo van las cosas? Y dijo, bien. Y dijo, ¿quién es esa joven? Y él le contó que ella vino y le pidió permiso, y yo le di permiso. Dijo, bien. Y dijo, es moabita. Y entonces Boaz fue y le dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien este campo
que siguen y síguelas. No te desveles, quédate aquí. Porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Él no la conocía. Bueno, digo, no la conocía en persona, pero lo que vamos a leer, cómo se enteró de ella anteriormente. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a la tierra y dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y él respondió: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra. Lo que uno no piensa que las otras personas están viendo. Cómo nuestros comportamientos con otras personas, que somos amorosos, bondosos, cariñosos con una persona que pues, está destituta. Ella también estaba destituta, pero ella estaba joven. Ella se podía haber apartado de ella y buscar un marido, pero no lo hizo. Acuérdense que se salió de su parentela y la siguió. Y dice, y después dijo él: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre, tu madre, y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Amén. Amén. Ella vino, y aquí está con este hombre que cayó en el campo de este hombre. No es coincidencia. Nunca es coincidencia. Si estás siguiendo a Dios, no va a haber coincidencia. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y dice, y acuérdense, no la molestes. Bebe del agua. No te vayas de este campo. No sigas otros. Quédate aquí. Ven y trabaja. Amén. Amén. Pero dice también en el versículo 14, y vos le dijo, a la hora de comer, ven y come del pan y moja tu boca en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y le dio de comer hasta que sació. Dios nunca te va a dejar con hambre. Él siempre te sacia. Amén. Amén. Gloria al Señor. Luego dice que luego vos mandó a sus criados diciendo que recoja también esta espigas entre las gavillas. Todo lo que habían, las gavillas se hacían, ¿verdad? Se recogían, se unían. Digo, déjala ella que vaya. No nomás las sobras, pero lo que han recogido. Dios te va a dar en abundancia. Amén. No te va a dar borona por borona. ¿Entendido? Él te da abundantemente. Y aquí estamos viendo la abundancia de Dios. Amén. Amén. Y dice que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergüences. Ya la está protegiendo. ¿Entendido? No la molestes, dale agua, dale de comer. No la avergüences. Amén. Gloria al Señor. Y dice, y dejarías también caer para ella algo de los manojos
y lo dejarías para que lo recoja y no la reprendas. Protección sobre protección sobre protección y dar en abundancia, en abundancia, en abundancia. Gloria al Señor. Aleluya. Y dice que recogió mucho. Y fue a casa a su suegra y ella reconoció esto. Dijo, ¿de dónde? Y dijo, pues llegué al campo de un hombre que se llama Boaz. Dijo, ese es pariente de mi esposo. Y la ley en el entonces era que si un varón, un esposo falleciera, que el hermano de ese hombre tenía una responsabilidad de recoger a esa viuda y a esa familia, para que el nombre de este hombre siguiera. Amén. Y no es coincidencia, Dios tiene todo marcado en marcha. Solamente nosotros tenemos que marchar adelante y vamos a acontecer, y vamos a ver, y vamos a comer, y vamos a tomar de esa agua, amén, de ríos vivos, amén. Amén. Y el pan de la vida. Si seguimos marchando adelante, Dios nos va a dar lo suficiente y con abundancia. Amén. Él dijo, nunca te voy a dejar ni desamparar. Ella era extranjera, seguía a otros dioses, pero ya no era igual. Algo vio en su suegra que la atrayó, de un punto que dijo, voy a ser inseparable de ti, no para conocerte a ti más, pero para conocerle a Él. Amén. Amén. Y aquí Dios está mostrándole, porque vos dijo unas cosas que, ¿quién iba a decir esto? En versículo 12 dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová de Israel. Y fíjense, bajo suyas alas has venido a refugiarte. Lo que está pasando aquí es que las alas del Señor ya estaban abiertas. Y ya llegó a la sombra de eso. Amén. Y si vamos a Salmo 91, allí encontramos también, amén. Dice, morando bajo la sombra del Omnipotente, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es tu verdad. No temeré el terror nocturno. Amén. Y sigue. Todo esto hace Dios para nosotros. Y ella estaba viendo lo que Dios estaba haciendo en la vida de ella. No estaba oyendo ya a Noemí. A ella, ahora ella estaba recibiendo, lo estaba tocando. Amén. Estaba recibiendo de ello. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, aquí vemos esta historia conmovedora, pero esta historia no es solamente para leerla y decir qué romántico está pasando aquí.
No, es lo que Dios está haciendo. Amén. Dios lo está haciendo. Entonces, ella dijo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios, mi Dios. Donde mueres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haya, o que haga Jehová. Solo la muerte nos ha separado. Ese es un compromiso, una cosa íntima entre dos personas. Amén. Amén. Y por eso mismo llegaron a Belén. Y todo esto acontece. Amén. Amén. Pero el versículo 20 dice que cuando llegaron a Belén, Naomi respondió a las personas, no me llamen, porque dijeron, bueno, el versículo 19 dice, llegaron a Belén, se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Naomi? Se acordaron de ella. Amén. Pasaron 10 años. Se acordaron de ella y decían, ¿no es esta Naomi? Algo había diferente de ella, pero la reconocieron. Versículo 20, Naomi dijo, no me llames Naomi. Y lo que significa Naomi es, esto es placentera. Llámame Mara, amarga. La vida de ella era amarga. Perdió su marido, perdió sus 2 hijos. Y ahora dice la palabra de Dios que cuando salió de Belén, dijo que ella salió llena. ¿Por qué? Tenía su marido y sus hijos. Familia. Familia es todo. Amén. Amén. Familia es todo. Llegó, se salió, pero ahora, en versículo 22, dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Vacías. Así se sentía Naomi. ¿Por qué me llamas Naomi? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Qué triste comentario de Naomi. Pero no quiere decir que ella estaba enojada con Dios. Era como se sentía ella. Amén. Mas Dios los regresó a Belén, que significa casa de pan. Amén. Y bueno, ya sabemos lo que ha pasado en el campo. Y cómo Boaz la recibió, la protegió, provió para ella. Pero cuando se dio cuenta que era Boaz, Naomi, cuando se dio cuenta que era Boaz, un pariente lejano, dijo, se recordó de la ley que había, que el pariente podía recibirla. Pero Naomi no estaba buscando para ella, estaba buscándole para Ruth. Y le dijo a ella que se fuera una noche, que ya estaban trigando, que se fuera y que fuera y se acostara a los pies de Boaz. Pero que descubriera los pies de Boaz y se acostara a los pies de Boaz.
Y uno dice, ¿cómo una suegra le iba a decir a su nuera que se fuera y que fuera donde está un hombre dormido y que le descubra los pies y que ella se acueste allí? Y le dijo, prepárate antes de esto, báñate, ponte perfume y ponte el vestido más bonito que tienes. Uno dice, no, esto ya va para malo, ¿verdad? Porque eso es lo que está cruzando por nuestra mente en este momento. ¿Quién iba a decirle a una mujer, ve y haz esto? Tenemos que verlo en la cultura del tiempo. Era costumbre que el criado se acostara a los pies del amo. Tenemos que ver las culturas para entender lo que está aconteciendo aquí. Y lo que pasa es que él despierta a medianoche, despierta y ve y dijo, ¿quién eres tú? Y le dijo, soy Ruth, serbia, criada, destituta, moabita, pero tú quizás seas el que puede redimir la familia. Y él reconoció eso también. Y dice que él la cubrió con las sobras de su manto, la cubrió y se durmió. Pero dijo, a la mañana yo voy a ir porque hay un pariente más cercano que conozco de Elimelec. Y si él no quiere redimir, yo ante Jehová lo haré. Y así pasó. Él fue a las puertas de la ciudad donde se hacía todo el negocio, donde se hacían juicios. Y allí llegaron los ancianos. Y allí llegó este hombre. Vos le dijo, ven, tengo algo que hablarte. Se acercó y le contó toda la historia enfrente de los ancianos, como testigos. Tú tienes el derecho de recibir la herencia de Elimelec, porque la herencia no se daba a la mujer, se pasaba del hombre al hijo, pero ya no había hijo. ¿Entendido? Que quiere decir que el terreno de Elimelec estaba sin manos, nadie lo trabajaba, estaba abandonado. Esas tierras están solas, ¿las quieres? Y primero dijo, pues sí. Luego le dijo, también la ley dice que tú recojas a Noemí y a su criada. Y él dijo, no, entonces no. Porque él dijo, pongo a riesgo mi herencia si hago eso. Y allí es donde vos dijo, entonces, aquí están los testigos, tú rehusas hacer eso, y yo me hago cargo. Y así es como pasó que él, vos, se casó con Ruth. No Naomi, pero se casó con Ruth. Y tuvo un varón. Ahora
tenemos que ver las historias. ¿Por qué? ¿Por qué todas estas cosas pasan? Acuérdense, ¿de dónde vino Boaz? ¿Quién era la madre? ¿Quién era la abuela de Boaz? ¿Se acuerdan cuando cruzaron el río Jordán? Y había una mujer que se llamaba Rahab. Él pertenecía de esa sangre. Pero esa misma raíz, de allí salió Jesucristo. Ahora, de una moabita, Boaz tiene un hijo. Y de allí sale el padre de David. Dios usó el personaje, personas que no eran de su pueblo, porque su pueblo estaba tan en caos. Pero Dios enseñó, yo voy a redimir al que yo quiera, no hago acepciones de personas. Amén. Amén. Yo voy a venir a dar mi cuerpo, a dar mi alma, a sufrir en la cruz por toda humanidad. No voy a respetar a nada. No va a haber condiciones en nada. Voy a dar mi amor incondicional a todo. Y el que quiere aceptar eso, yo lo redimo. Así es. Y por eso, esta historia es de la redención de Dios. Y nos quiere decir Dios a nosotros que nunca piensemos que Él no está al tanto de lo que está pasando en tu vida. Él sabe todo. Pero hay un plan, hay un propósito para nosotros. Y aunque no se vea ese propósito y el plan de Dios, pero si tú le tengas confianza en Él y fe en Él, y marchas así en línea con sus mandamientos y en lo que Él pide, vas a ver que todo va a caer en su lugar. Amén. Amén. Porque las palabras suaves fue, que no hemos leído todavía, pero unas palabras suaves que Boaz le dijo a ella, era la bendición que le había dicho. Amén. Amén. La bendición. Y ella respondió así: Señor mío, hallé gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu seria, aunque no soy ni como una de tus criadas. Pero acuérdense, ella ya estaba en el suelo, postrada, dándole reverencia. La gracia de Dios y los humanos, en Éxodo capítulo 13, 21 dice: yo daré a este pueblo gracia a los ojos de los egipcios, para cuando salgas no vayas con las manos vacías. Amén. Ella dijo: salí llena y volví con las manos vacías. Pero no sabía que ella regresó con Ruth. No reconoció la bendición que ella atrayó con ella. Y aquí nos está diciendo el Señor: cuando salgas ustedes de Egipcio, no van a salir con las manos vacías. Él les dio gracia en los ojos de los egipcios. Los egipcios estaban quitando todo. Aquí están las joyas, aquí está esto, el oro, plata. No salieron con las manos, eran esclavos, no tenían nada.
pero salieron sobrecargados. Amén. Amén. Así es lo que Dios, amén, quiere hacer. Y las palabras suaves, como dijo ella, con estas palabras has consolado, y porque has hablado al corazón. Has hablado quiere decir que las palabras que dijo tocó el corazón de ella. Amén. En la palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 16 y 24, donde dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Amén. Amén. En Proverbios capítulo 12 y versículo 18 dice, palabra amables animan y fortalecen y dan esperanza. Amén. Amén. Lo que muestra todo esto es que el Señor es nuestro Redentor. Amén. Amén. Y que nosotros hagamos las cosas que son aceptables y agradables a nuestro Señor. Nuestro Señor es nuestra roca y mi Redentor. Amén. Amén. La bendición más grande que recibieron este personaje y la recompensa, uno puede decir, pues fue la providencia de protectora, porque la protegió. O quizás era la recompensa de la pobreza, de la miseria. El hombre Boaz era rico, pero ninguna de estas es. La bendición más grande que podemos ver y sacar de esta historia de Ruth, de este libro de Ruth, es por su obra de amor recibió amor Amén. incondicional. Y nosotros somos producto del amor de Cristo. Amén. Aleluya. Porque Él les dijo, no la molesten, no la avergüencen. Amén. Amén. Y no la avergüenzaron, no la molestaron, más le dieron más, dejaron más, dejaron más, le dejaron más. Amén. Y estos antes de que Él se le que Él le dijo, si tu pariente más cercano no te recibe, yo lo haré. Amén. Amén. Dios es el que nos quiere recibir si nosotros lo dejamos. Amén. Amén. En primero de Pedro, para cerrar aquí, primero de Pedro capítulo 18 y 19, lo voy a leer en otra versión. Dice 18 y 19, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, las cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tenía o tiene pecado ni mancha. Amén. Amén. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Antes de formar el mundo, el Señor ya tenía el plan. Amén. Amén. Lo que estamos viendo hoy no era el plan que falló, el plan A o B o C o D. No, era el plan de Dios. Amén. Amén. Y nos dice aquí que nos lo reveló
por el bien de ustedes. ¿Cuándo fue revelado? Está revelado hoy. El que está oyendo hoy se le está revelando quién es Jesucristo, quién es nuestro Redentor, el que dio y entregó su vida por nosotros. Amén. Gloria al Señor. Un esclavo era redimido de la esclavitud cuando alguien pagaba un rescate por su libertad. Dios nos rescató de la tiranía del pecado, no con dinero, sino con sangre preciosa de su propio Hijo. Amén. Amén. Y ahora nosotros podemos ser liberados del pecado por la sangre de Cristo. Amén. Y está disponible. Está disponible igual que las espigas estaban para Ruth. Nosotros nomás tenemos que ir al campo y recibirlas. Y cuando vayamos allí vamos a encontrar al Señor Jesucristo, que nos va a cuidar y va a decir, no lo molestes, te va a cuidar de todo. Amén. 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 Te va a cuidar de nuestro enemigo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Y vamos a salir al otro lado. Amén. Amén. Y esa es la historia de Ruth, la historia del Señor, nuestro Redentor. Amén. Gloria al Señor. Esperamos que les dé esperanza a esta historia y que la vean de diferente modo. Amén. Para ver que Dios está tratando de explicarnos el amor de Él de diferentes ángulos para que podamos entender quién es Él y qué tiene para nosotros. Amén. Gloria al Señor. Gracias por su audiencia y su sintonía. Esperamos verlos a la próxima. Gracias.